Impactó mucho cuando era joven, yo creo que tenía como 14 años o 15 años, ver en la televisión española una serie que se llamaba Holocausto. La serie es en la que trabaja una jovencísima, ¿cómo se llama? Esta actriz norteamericana que hacía el papel de Inga, la mujer de un judío alemán, artista que está metido en un campo de concentración. Meryl Streep. Meryl Streep, la guapísima Meryl Streep. Yo tenía 14, 15 años, entonces era una serie que yo creo que me impactó. Luego me impactó mucho, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de todo eso, ¿no? De todo el reciclaje de cadáveres, cómo hacían y luego, pues por documentales como el de Alain Resnais, que salió en 1955, pero yo lo vi mucho más tarde. Bueno, yo me dediqué a estudiar filosofía y en la filosofía, en la parte de filosofía contemporánea alemana, me encontré con un filósofo del que empecé a entusiasmarme mucho, Martin Heidegger, pero conforme fui leyendo, avanzando en su obra, y aparecieron una serie de libros sobre la filosofía y los nazis, me di cuenta que estaba equivocado, que estaba completamente en un error y que tenía que hacer una lectura mucho más a fondo de este autor, Martin Heidegger. Y bueno, pues prácticamente parte de mis investigaciones filosóficas, literarias, políticas, tienen que ver con esto, ¿no? Pues ver desde el punto de vista filosófico cuáles son las razones que se pueden dar como para llegar a esto innombrable que todavía nos cuesta mucho trabajo nombrar. No sabemos qué hacer, porque holocausto no es un holocausto, no es solución final, Shoah. Pues yo creo que está todavía por definir el holocausto en un lenguaje político mucho más contemporáneo, ¿no? Entonces te decía que en el 2008 salió un libro en Biblioteca Nueva con el título Heidegger, de Camino al Holocausto. De Camino al Holocausto. Heidegger, de Camino al Holocausto, porque Heidegger fue un filósofo importantísimo en Alemania, importantísimo en Europa, el fundador del existencialismo historicista alemán y autor de Ser y Tiempo, una obra impresionante, pero una obra que no había sido lo suficientemente leída desde el punto de vista paradigmático de lo que es el nacionalsocialista. Entonces me dediqué parte de mi vida, parte de un tiempo a ver las claves ideológicas de Ser y Tiempo, las claves ideológicas de la obra de Martin Heidegger, y de ahí salió este libro que está en 2008. Y ahora recientemente he tenido el privilegio de ser el director de un colectivo internacional en el que participan números unos de todo el mundo, como por ejemplo Richard Walling de Estados Unidos, Emmanuel Faye de Francia, Yahon Lee de Francia, aunque él es coreano, Sidonie Kellerer, alemana, Johanne Friske, alemán, aunque está en la Universidad de Estambul, mexicanos como Carlos Pereda, Mauricio Beuchot, españoles. Bueno, la verdad es que un equipo excepcional, no lo digo por mí ni mucho menos, pero un equipo excepcional. Adriana Rodríguez Barraza, mexicana, Juan Carlos Moreno Romo, mexicano, que hemos conseguido construir un libro sobre el nazismo en relación a la filosofía de Heidegger, es decir, que la conjunción copulativa entre Heidegger y el nacionalsocialismo es una conjunción de cópula,
Es decir, no es una cuestión pasajera, no es un resfriado que tuvo Heidegger y se hizo nazi de la noche a la mañana, sino que viene de muy atrás y tiene que ver con eso que hemos comentado en la conferencia, las ciencias del espíritu. Está por salir, bueno, este libro colectivo está en la calle desde el lunes pasado. O sea, ¿se le puede comprar? Sí, es de la editorial V, editorial Universidad Veracruzana, y yo creo que es un libro que marca un antes y un después en la hermenéutica del nazismo, en la hermenéutica de la teoría de la cultura del nazismo, teoría política, teoría del lenguaje, porque abarca una cantidad de ángulos, una cantidad de perspectivas y con un nivel académico, con un nivel de investigación fabuloso. El prólogo precisamente de uno de los mejores filósofos mexicanos, como es Mauricio Beuchot. Tuvo durante un tiempo, fue profesor de alumnos judíos brillantísimos como Karl Levit, Gunther Anders, que es uno de los alumnos de Heidegger más brillantes, va a ser el primer marido de Hannah Arendt. Pero sí, tuvieron una relación, pero hay que tener mucho cuidado con esto, qué bueno que me lo preguntas, porque eso podía estar pasando en cualquier otra universidad, en cualquier otra facultad, en cualquier otra materia. ¿Por qué? Pues porque las leyes de Nuremberg vienen a Alemania a desproteger de la ciudadanía alemana a los judíos hasta 1935. Mientras tanto, los judíos alemanes eran sin más alemanes, pero hasta 1935. Es decir, el que Heidegger haya tenido una amante judía en la década de los 20, no tiene un significado especial con respecto a su propio nazismo, a su latente nazismo, porque se hace nazi el 1 de mayo de 1933, entra a formar parte del Partido Nacional Socialista del Trabajo, el partido nazi, y antes había tenido una amante judía. Bueno, antes realmente no había tenido una amante judía, había tenido una amante alemana. Indiscutiblemente Heidegger es uno de los pensadores del Tercer Reich más fuertes, más grandes, eso no tiene la menor duda, junto con Ernst Jünger, junto con Carl Schmitt, Alfred Rosenberg, arquitecto. O sea, estamos hablando de militantes, algunos de ellos, no todos, militantes del partido nazi, que no son albañiles, con respeto hacia esta profesión, que no son conductores de autobús, no son conductores de tranvía, son catedráticos de universidad. Algunos de ellos rectores, como el caso de Martin Heidegger. Lo que mencionabas Era gente excepcional con cargos excepcionales. Y esos cargos estaban dirigidos y aupados por el propio partido nazi. Entonces, la cuestión interpretativa en la que se agrupa tantos estos autores, Alberto Hidalgo Tuñón, también, o sea, hay muchos, tiene que ver con desentrañar la relación entre filosofía y política, filosofía y nazismo desde dentro del pensamiento de Heidegger, no desde fuera. Esas cuestiones de si es verdad que llevaba la esvástica en 1936 en Roma, cuando da una conferencia en el Instituto Itálico-Alemán de la Cultura, eso ya no nos vale, no nos importa. Eso ya se ha estudiado hasta la saciedad a través de libros contundentes como el libro de Farías y el libro de Hugo Ott. Pero nos estaba faltando esa conjunción copulativa entre pensamiento y nazismo, o filosofía y nazismo. A mi juicio, en lo que se refiere a Latinoamérica, marca este libro un antes y un después, porque todo lo que había salido hasta ahora era
a favor de Heidegger eran lecturas muy beatas con respecto a este gran pensador, que lo fue, pero un gran pensador terrible, ¿no? Un gran pensador al servicio del nazismo, al servicio del Tercer Reich. Entonces a nosotros lo que nos interesa subrayar es que Heidegger, el gran pensador alemán Heidegger, el fundador del existencialismo alemán, del que tantos autores han bebido, como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, pues nos quedamos sorprendidos de cómo es posible esa conjunción con el nazismo. Es decir, ¿qué hay en la obra de Heidegger que le puede servir de palanca al propio Heidegger para adherirse al nacionalsocialismo desde el principio, el 1 de mayo de 1933 hasta que acabó la guerra? Y además, Heidegger no solamente fue un nazi académico absolutamente consciente, sino que después de la guerra siguió de alguna forma, amparándose en ciertas ambigüedades lingüísticas, siguió apoyando ese movimiento. Queda por hacer una gran labor de investigación, que sería la recepción de Heidegger en México, porque una de nuestras hipótesis de trabajo es que el nazismo entra en México, entre otras cosas, a través de los intelectuales, a través de ciertas filosofías. Seguro. De carácter existencialista. Sí. No puede llegar a través de otras filosofías, sino nada más Claro, que a través del vitalismo, a través y sobre todo del existencialismo de Heidegger. Pues entonces este libro el de usted, ¿se puede conseguir? Sí, en las librerías se llama el de 2008 es Heidegger de Camino al Holocausto. Sí. Y este, del que tengo el lujo de ser el director o compilador y el prólogo de Mauricio Beuchot, se llama Heidegger, la voz del nazismo y el final de la filosofía. La editorial es Editorial Veracruzana y acaba de salir, está recién calentito, recién salido del horno. Y ese libro es un libro que recomiendo tanto para los que estén a favor o en contra de Heidegger, porque ahí no hay cuestiones de carácter biográfico, ahí es pura teoría. Y su relación con el nazismo se desencadena a través de su propia ontología, de su propia filosofía de la historia, de su propia destrucción de la historia de la filosofía judeocristiana, romano-moderno. Entonces sí que es un libro recomendable para cualquier investigador, para cualquier persona que quiera acercarse a por qué esta gran cabeza se alía y de qué forma con el nazismo.